Un saludo a quienes nos sintonizan a esta hora a través de la señal de BPI TV. Nosotros nos encontramos en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, en donde a esta hora se desarrolla una asamblea general de todos los trabajadores y docentes de diversas universidades del país. Vamos a conversar a esta hora con Víctor Márquez, él es el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Escuchemos. Muy buenos días, bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, en este momento se está realizando una asamblea intergremial en el aula magna que tiene como finalidad informarle en primer lugar a nuestros agremiados nuestro rechazo a la tabla inconsulta aprobada por un sector propatronal con el gobierno nacional. Tabla que no llena las aspiraciones del sector universitario porque lo hemos planteado con toda claridad. La Constitución Nacional establece que el salario mínimo está vinculado con la canasta básica. Y la canasta básica es el criterio porque no solo de pan vive el hombre. El hombre tiene otras necesidades que satisfacer y esas necesidades tienen que ser satisfechas a través del salario, no a través de bolsa o bonos como pretende el gobierno. Lo que estamos exigiendo es un salario digno, un salario que alcance para satisfacer todas las necesidades. Y la base para ese salario es el costo de la canasta básica. A partir de allí debe incrementarse el resto de la tabla de salario para todo el resto de los miembros de la comunidad universitaria. Es decir, el salario mínimo de un obrero debe ser el monto que corresponde en este momento a la canasta básica. Si se modifica ese monto, tiene que modificarse el salario. En ese sentido, esta lucha es también la lucha de las enfermeras, es la lucha de los médicos, es la lucha de los trabajadores eléctricos, es la lucha de los trabajadores petroleros, es la lucha de todos los sectores laborales del país, porque todos los sectores laborales del país están pasando hambre, están pasando penuria, es también la lucha de los trabajadores de los medios de comunicación que tampoco están bien remunerados. Es decir, el único sector que está recibiendo una remuneración que se corresponde con la canasta básica es el sector militar. Y el sector militar no puede tener privilegios tal y como lo establece la Constitución. Víctor, ¿tienen pensado, si no son atendidas estas exigencias por parte de todos los gremios universitarios, continuar lo que son los paros indefinidos que han detenido en el área universitaria? Bueno, esa es una decisión en relación con el paro que tendrá que determinar las bases de obreros, de empleados y de profesores. En el caso de la UCB, para nosotros ir a una paralización indefinida, tenemos que someterlo a consulta al profesorado universitario. ¿Cuándo piensan someterse a consulta? Dependerá de lo que decía la Asamblea en el día de hoy y de lo que discuta nuestra federación. En palabras de Víctor Márquez, él es presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, quienes están en esta asamblea intergremial, en donde diversas, valga la redundancia, gremios universitarios, tanto obreros como universitarios, están, como también de estudiantes, están presentes en esta asamblea para debatir lo que son las condiciones en las que laboran y en las que ejercen su profesión actualmente. Vamos a seguir escuchando parte de los testimonios. Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Sindicatos de Profesionales Universitarios de Venezuela. Sí, la mañana de hoy nos encontramos en este llamado nacional de asamblea en el aula magna con el principio principal o el objeto principal de hacer o exigir nuestros derechos, como es el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que reza que debemos tener todos un salario digno. No obstante a eso, queremos hacer claro con la colectividad general que nosotros no solamente estamos luchando por un salario, sino por un mejor país, por una mejor Venezuela, por la Venezuela donde todos tengamos de misma igualdad, condiciones, el mismo derecho, y no que unos tengan un mejor salario que otros u otros sectores sean mejor beneficiados que lo que estemos actualmente. De tal manera que vemos cómo el gobierno habla de crisis económica, crisis del país, pero le aumenta a un sector o el sector mayoritario que tiene en este momento, como es los militares, el salario. Por supuesto, no estamos de acuerdo con ese salario porque no compensa la verdadera situación que estamos viviendo actualmente. Los venezolanos exigimos un salario que nos permita tener acceso a todos los beneficios básicos como es salud, educación, cultura, deporte, salario sobre todo. Y además de eso, permitirnos tener una mejor calidad de vida. De tal manera que en esta mañana estaremos tomando una serie de decisiones importantísimas, donde estaremos, una de ellas, dándole a conocer al gobierno que no estamos de acuerdo con las tablas que recientemente presentó, que lo que hacen es humillar y pulverizar el salario de los universitarios, el salario de los venezolanos. Además de eso, en esta lucha que tenemos, como les decía en un principio, no solo por un salario digno, sino también por un país que pueda tener una economía que se mantenga en el tiempo y que no vaya galopando la inflación, que a pesar de que nos aumenten el salario, la inflación cada día pulveriza nuestro sueldo y hoy día vemos con preocupación, o antes decíamos que el salario ya no nos alcanzaba.
Hoy día simplemente no tenemos salario, no tenemos cómo vivir y el pueblo venezolano lo está viendo porque no solo es un problema de las universidades, sino distintos sectores del país, como son otros sectores hermanos, como es el sector de la salud, que está padeciendo por el simplemente un capricho del gobierno de que no querer reconocer la realidad de lo que estamos pasando actualmente. Dionis Dávila, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Sindicatos Profesionales Universitarios de Venezuela. Es parte también de los testimonios de los gremios que se mantienen a esta hora en la Asamblea General, en la Asamblea Intergremial que se lleva a cabo en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a conversar también con la señora Keta Estefani, ella es representante de la Federación de Asociación de Profesores de la UCB, para que nos comente un poco cuál es el objetivo principal de esta Asamblea Intergremial y a qué punto piensan llegar en conclusión. Bueno, yo soy representante de FAPU, que es la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela. Es la Federación Nacional de Profesores, la única federación que hay, la federación mayoritaria en el sector universitario. Nosotros hoy estamos consagrando la unidad de los distintos gremios universitarios para la lucha por salario digno en Venezuela. El ministerio ha impuesto unas tablas de hambre basadas en 2, 3 salarios mínimos para el obrero. El salario mínimo está en 3 millones de bolívares, eso significa 3 laticas de atún, si acaso, para un obrero como compensación por su trabajo de todo el mes. Nosotros estamos diciendo que en Venezuela el problema ya no es que el salario no alcance, el problema es que el salario no existe. Si nosotros trabajamos en la universidad, pero no estamos recibiendo la remuneración por el trabajo que nosotros hacemos. El carácter de empleo se ha perdido, se han perdido las jubilaciones, se han perdido las prestaciones, se han perdido todos los derechos sociales al desalarizar el trabajo el ministerio y al desalarizar el trabajo el gobierno nacional. En consecuencia, nosotros hemos planteado este primer nivel de unidad que es entre las federaciones mayoritarias del sector universitario, las federaciones legítimas del sector universitario, porque el ministerio hace sus acuerdos con una mera federación de maletín que se inventaron en el Ministerio del Trabajo. Nosotros estamos haciendo esta unidad y estamos desarrollando una unidad aún mayor con los demás sectores laborales de Venezuela, porque el planteamiento es para todos. Todo venezolano que gane menos de la canasta básica y cumpla la jornada completa del trabajo, el salario es indigno y se le está violando el artículo 91 de la Constitución Nacional y se le está violando el convenio sobre el salario mínimo de la OIT, que es muy claro y establece también que el salario debe establecerse sobre la base de lo que necesita la gente, necesita el trabajador para el sustento de su familia. No es únicamente alimentación, es alimentación más servicios básicos y los salarios en Venezuela no cubren eso. El salario mínimo de 3 millones de bolívares, se necesitan 100 salarios mínimos para que una familia cubra la canasta básica. Es imposible que con los salarios que hay en Venezuela la familia tenga un ingreso mínimo para sostenerse. Entonces, el tema del salario en Venezuela ha llevado a la pobreza extrema a toda la población trabajadora, El Banco Mundial es claro, menos de $2 al día, usted está debajo de la línea de la pobreza. Estamos en pobreza extrema por culpa de una política salarial que ha eliminado el salario y la lucha nuestra es unidad aquí y unidad con la salud, con los eléctricos, con todos los sectores laborales por salario digno para los venezolanos. El gobierno señalaba que no se pueden aumentar salarios por la presunta guerra económica que hay contra el país, sin embargo en otros sectores como el militar sí se vieron los aumentos. Ustedes con base a esto, ¿qué posición fijan? En primer lugar, la guerra económica, el gobierno lleva mucho tiempo hablando de la guerra económica. O la guerra económica la gana el gobierno o el gobierno se rinde y permite que otros asumamos la conducción del país para ganar esa guerra económica y permitir que el pueblo venezolano pueda vivir, porque el pueblo venezolano está sometido a una situación de hambruna y cuando no es de hambre se muere de mengo en los hospitales porque tampoco hay salud, porque tampoco hay insumos. El sector salud está en crisis, como bien sabemos. Entonces, el argumento de la guerra económica no es válido después de tanto tiempo. El gobierno tiene que jerarquizar los ingresos de la nación en función de la población y no en función de los altos personeros que se dan la gran vida o en función de una deuda que nosotros no hemos visto el producto o el uso de esa deuda, sino en función de los trabajadores que no están percibiendo ningún salario y seguimos trabajando. Nosotros insistimos en que nosotros vamos a desarrollar esta lucha con todos los demás sectores porque un solo sector no va a ganar, no va a conseguir el salario digno. Esas tablas que andan rodando ahí con los militares, ahí hay que señalar dos aspectos. En primer lugar, la brecha enorme que hay entre unos y otros en el pago de los salarios se pone en evidencia con esas tablas. Pero en segundo lugar, tampoco a los militares están cumpliendo el artículo 91.
Un militar que gane 200 millones está por debajo de la canasta básica, está por debajo de lo que debe ganar el obrero uno en su primer empleo. De manera que tampoco esa tabla satisface lo que establece la Constitución Nacional y lo que ha sido la práctica histórica en este país, que siempre el salario mínimo ha estado por encima de la canasta básica y nunca por debajo. Nosotros sostenemos la lucha, nos mantenemos en conflicto, nos hemos declarado en sesión permanente. Ahorita viene un asueto de vacaciones, pero las federaciones vamos a mantenernos en sesión permanente, en reunión permanente con los demás sectores para nosotros garantizar el desarrollo de esta lucha, que seguramente se intensificará ulteriormente después del periodo vacacional. Bien, palabras de Keta Estefani, ella es representante de la Federación de Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela, quien asegura entonces que el objetivo general de esta asamblea intergremial es discutir lo que son los salarios poco dignos, así lo ha catalogado ella, que reciben todos los trabajadores de la educación, no solamente primaria, sino también universitaria en el país. Esto se suma a lo que ya decía Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, quien asegura entonces que se mantendrán en sesión permanente para seguir discutiendo todo lo que es toda esta dignificación del salario. Vamos a seguir escuchando parte de los testimonios de los gremios universitarios. Sí. Bueno, mi nombre es Eduardo Sánchez, soy el presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios. En estos momentos fui como vocero del Comando Nacional Intergremial en esta asamblea universitaria convocada para hoy, para definir los elementos de las pautas del conflicto que se está generando entre las diferentes federaciones nacionales. Hoy queremos nosotros desmentir una campaña que hay a nivel de los medios de comunicación, de que esto es un elemento que tiene un carácter político, que son sectores de la derecha. Bueno, eso no es cierto. En primer lugar, aquí están los trabajadores universitarios más allá de los distingos políticos. Aquí están los chavistas, aquí están los opositores, aquí están los niní, aquí están los trabajadores que en estos momentos están pasando hambre y que tienen salarios miserables. Trabajadores que además han puesto su fe en esta lucha, en esta pelea que hemos desarrollado, que hemos logrado avances, que hemos logrado sustentar aumentos salariales, pero que además nos sentimos burlados por la posición del ministro de Educación Universitaria, quien llegó a preacuerdo con nosotros y entre gallos y medianoche se reunió con la traición sindical, con aquellos denunciados por corrupción, que hoy nadie los quiere en la universidad, y esos son Carlos López y Orlando Zambrano, lo que queda es la FETU, porque la FETU implosionó desde adentro como consecuencia de estos actos de traición de esta gente. En el marco de eso nosotros queremos decir que los trabajadores estamos reunidos hoy para definir las pautas de este conflicto, en el cual vamos a aprobar un conjunto de apreciaciones sobre la situación. En primer lugar, estamos llamando a movilizaciones interdiarias, a paralizaciones de actividades. Estamos solicitando la destitución del ministro de Educación Universitaria, entre otras cosas por falta de principio, por engañar a la clase de trabajadores, por actuar de espaldas a la clase de trabajadores una vez llegado a acuerdo. Estamos planteándonos nosotros en esta posibilidad, la posibilidad de retomar los espacios de la calle en función del elemento del salario digno, más allá de los trabajadores universitarios, uniendo a los trabajadores, a la clase trabajadora, en el marco de una lucha gremial, sin la contaminación de elementos políticos, porque los trabajadores en estos momentos cuando van al mercado no se parcializan en una parcialidad política, sino que ven que su salario está deteriorado. Hoy son las enfermeras, hoy son los trabajadores del metro, los trabajadores eléctricos, son los trabajadores universitarios. Mañana puede ser todos los trabajadores del país que en estos momentos están pagando las consecuencias de una crisis que nosotros no generamos. Nosotros no la generamos. En ese sentido, nosotros aspiramos desde esta asamblea que desde el Ejecutivo Nacional se reflexione con contundencia, así como se incrementaron los salarios a los sectores militares hasta 247.000 bolívares, así como se le han incrementado los salarios a los funcionarios de los cuerpos de seguridad, así también nosotros queremos decirle al compañero presidente que los trabajadores estamos pasando hambre, que no somos policías, que no somos militares, pero que también estamos en la primera línea de batalla en el marco de la producción de la universidad, la escuela del conocimiento, en donde van a salir los hombres y las mujeres que van a dirigir este país en el futuro. Pues en estos momentos los profesores están yendo al país, los trabajadores están abandonando su puesto de trabajo porque sencillamente no tienen cómo vivir. Hoy hay una crisis estructural que nosotros tenemos y en el marco de esa crisis nosotros estamos dando una respuesta con los trabajadores. Quisiéramos que las cámaras tomaran, ahí están los trabajadores, aquí nosotros no estamos hablando desde una posición, un conciliábulo o la ventaja que tienen con los medios de comunicación para decir las sandeces que andan diciendo. Aquí sencillamente nosotros decimos la cosa con los trabajadores al frente y les pedimos a los medios de comunicación que se queden para que vean cómo es la dinámica de esta asamblea. Esta asamblea convocada por hoy con una respuesta multitudinaria todavía no ha empezado
y mire, ya tenemos más de 3/4 partes del aula magna llena. Ahora, hemos visto hablando de los gremios, cómo el sector salud ha ido protestando, llevan más de 12 días consecutivos, aquí por lo menos el clínico universitario salía día a día a protestar. El sector salud está de manera homogénea. Ahora, ¿qué considera por qué los otros sectores aún no han tenido una solidez a la hora de convocar? Bueno, nosotros tenemos aproximadamente 2 meses en esta batalla de calle y calle. Nosotros hemos tomado el ministerio, hemos trancado puertas, hemos trancado vías, hemos generado acciones. Creemos que también todavía hay mucho temor, mucho miedo, la represión que se genera por los cuerpos policiales en la calle. Sin embargo, poco a poco hay que ir venciendo ese miedo en función de poder poner en el marco de lo que es la lucha de los trabajadores, la consigna fundamental. Si los trabajadores tenemos hambre, estamos luchando contra el hambre, merecemos un salario digno. Y este llamado es para todos los trabajadores. Hemos hecho contacto con trabajadores del Metro de Caracas, con trabajadores de la electricidad, con trabajadores del sector educativo, con los trabajadores del sector salud, con los trabajadores empleados públicos, y hasta estos momentos el clamor es el mismo. La gente lucha por la misma. Los salarios no alcanzan, la devaluación es una hipertrofia política y económica que existe en el país. Es decir, lo que usted en estos momentos gana, si a usted le aumentaran 16 millones, que no ganamos, pero si le aumentaran 16 millones, pues sencillamente eso no alcanza sino para un cartón de huevo y el kilo de queso, y se quedaría sin la harina pan. Esa es la realidad. En estos momentos nosotros estamos llamando mañana a una acción en todo el país de movilización y protesta. El miércoles vamos a llamar a una concentración en el Ministerio de Educación Universitaria, donde vamos a consignar un documento donde le vamos a decir al ministro que ahí terminamos las relaciones con él. En función de eso, que hasta que él no se vaya, no tendremos unas relaciones cónsonas en el marco de esto. Jueves y viernes estamos convocando a paralización de actividades con movilizaciones de trabajadores de calle, porque en estos momentos la protesta es en la calle, y así lo hemos definido. Para dejar claro, ¿están convocando para mañana una movilización? No, mañana estamos convocando una movilización en todo el país, con todos los institutos y colegios, con todas las universidades en la calle, protestando, haciendo sentir por el salario. El miércoles estamos llamando una concentración ante el Ministerio de Educación Universitaria. Jueves y viernes tenemos paralización activa con los trabajadores en la calle, protestando y exigiendo el derecho a tener una vida digna, a una mejor calidad de vida. Creemos y estamos convencidos de que en esta lucha solo la clase trabajadora unida puede marcar la diferencia. Eduardo Sánchez, el presidente de la... Bien, escuchábamos parte de los testimonios de Eduardo Sánchez, presidente de la Federación de Profesores Universitarios, quien anunciaba entonces la agenda a seguir por parte de los gremios del sector universitario. Mañana convocarán entonces una movilización de calle, y también el día miércoles tiene estimado movilizarse a lo que es el Ministerio de Educación Universitaria, y jueves y viernes convocar una paralización de actividades. Parte de los testimonios que ofrecen a esta hora los diversos representantes de los gremios universitarios en esta asamblea intergremial en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Nosotros estaremos muy atentos a lo que sigue ocurriendo y cuál será la conclusión de esta asamblea intergremial. Reportó para BPI TV de Caracas, Venezuela, Joan Álvarez. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.